Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, en donde vamos a empezar a platicar de qué ocurrió antes del 1500, las últimas sesiones, las últimas emisiones. Hemos estado hablando de esto que llamamos modernidad, de cómo fueron cambiando las cosas en estos 500 años, que son pues muy importantes para nosotros. Sin embargo, antes de eso, pues hay muchas cosas y no las hemos cubierto. Pues para poder hablar de ello, creo que lo primero que es importante es el poner bajo cuestión la manera como medimos. Para poder entender, tenemos que hacer cortes en algún momento hablando de distintas formas de organización social, de producción, incluso de creencias. Y estas etapas que vamos identificando nos pueden ayudar o nos pueden complicar el cómo entendemos el pasado. Aunque usted no lo crea, el pasado va cambiando. Las cosas que ocurrieron no las conocemos con certeza, nunca las conoceremos por completo, pero nos vamos aproximando conforme vamos entendiendo mejor algunas cosas y esto nos ha ayudado a tener una mejor interpretación del pasado. Pero a mí me parece que necesitamos mejorar la manera como dividimos ese pasado para entender más adecuadamente. Me explico por qué. En realidad, la época antigua la empezamos a estudiar con cierta regularidad, con algo de orden, pues en el siglo XIX, ¿no? Antes de eso casi no hay nada, bueno, puede ser un poquito en el siglo XVIII, pero prácticamente no hay mucho. Y la forma como fuimos entendiendo ese pasado fue determinada por los arqueólogos, las personas que estudian esencialmente la época previa a la escritura. Los arqueólogos, a la conclusión a la que fueron llegando, es que podíamos identificar distintos periodos en en la vida humana, dependiendo de la tecnología en la cual construíamos, alrededor de la cual construíamos nuestra forma de vida. Y entonces identifican tres épocas: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. El por qué tres es algo curioso porque nos da mucho por hacer divisiones en tres cosas. Dice Georges Dumézil que esto es una cosa que nos viene de los indoeuropeos. Ya platicaremos de esto cuando hablemos de la religión cristiana en particular y la idea de la Trinidad, pero específicamente en la división, pues la edad de piedra, la de bronce y la de hierro. La edad de piedra empieza desde que empezamos a modificar piedras y esto ocurre antes de que fuéramos propiamente hablando humanos. eh, y pues abrimos un espacio larguísimo de edad de piedra que luego dividimos en tres otra vez, ¿no? La piedra antigua, la media y la nueva, la paleolítico, mesolítico y neolítico, para que se oiga más bonito. El neolítico, dicen, pues empieza más o menos por el 10.000 antes de Cristo. El mesolítico, pues de ahí para atrás, digamos, hasta el 50.000 o un poquito antes, y de ahí hacia 3 millones de años en el pasado, pues era el paleolítico. La diferencia tiene que ver con la calidad con la cual se trabaja la piedra, digámoslo así. Entramos a la edad de bronce en el 4000 antes de Cristo, 3900. Y esto es porque empezamos a usar bronce. El bronce, como sabe usted, es una aleación de cobre y estaño que permite que se obtenga un metal más duro, lo cual es utilísimo para andar matando gente. Con el cobre es más difícil porque se dobla, pero el bronce aguanta. Y entonces, pues esto permitió que quien controlaba las armas de bronce pues tenía una gran ventaja sobre los que nomás usaban piedras o si acaso algo de cobre. Y esto va a funcionar hasta, dicen los arqueólogos, 1200 antes de Cristo inventamos el hierro y entonces a partir de ahí pues se usa el hierro que es más duro que el bronce y más útil para hacer armas, otra vez muy importante.
Y luego como que se desdibuja el asunto y nadie nos dice si ya terminó o no terminó la edad de hierro. De pronto nos cambian la clasificación y empiezan a hablar de antigüedad. ¿Cuándo empieza la antigüedad? Pues más o menos en el 800 antes de Cristo, el 700, puede usted poner como fecha de arranque la fundación de Roma, 753 antes de Cristo. ¿Y cuándo termina? Pues, insisto, no queda claro, pero si ya se llama antigüedad y lo que vimos a partir de 1500 le llamamos modernidad, pues entre esos dos vamos a llamarle Edad Media y santo remedio. Y así es como vamos clasificando. A mí me parece que esto, insisto, no es muy útil, porque el cambio de tecnología puede tener una importancia relevante, pero considerando cómo vivíamos los seres humanos hasta el 1500, lo que más nos afectaba era el clima. Así como ahora muchísimas personas están preocupadas con el calentamiento global, que ahora podemos medir y por eso sabemos que está ocurriendo con mucha certeza. En el pasado estas cosas no eran fáciles de medir y sin embargo el clima cambiaba. Y estos cambios, que siguen ciertos procesos cíclicos, pero muy complejos, de manera que los cambios no son tan periódicos como uno esperaría, estos cambios destruían civilizaciones completas. Simplemente dejaba de llover durante 5 años, 10 años, 15 años y con eso no aguanta nadie. Y eso fue lo que ocurrió. Y creo que esta es la mejor manera de entender lo que ha ocurrido. De manera pues que, aunque ha sido utilísima la división en edad de bronce, de hierro y de piedra, creo que nos conviene más empezar a trabajar con el clima. Esto es ahora posible porque ya tenemos mediciones muy razonables de lo que ocurría con el clima en el pasado. Eso no lo teníamos en el siglo XVIII o XIX, no había manera. Ahora sí lo tenemos, entonces podemos saber más o menos qué ocurre. Y hay un fenómeno que ocurre en el tiempo que se llaman pues ciclos de Heinrich antes del 10.000 antes de Cristo y de allá para acá les llaman eventos Bond. Los eventos Heinrich se pueden ubicar y deben haber tenido efectos muy importantes, pero no tenemos tanta evidencia de aquella época en términos de civilizaciones humanas. Claro que las hay. ¿Usted se acuerda? Las pinturas rupestres, las figuritas como la que tengo allá del León, pues esas tienen 40.000 años o 50.000 o 60.000, de manera que entre el 60.000 antes de Cristo o antes del presente y el 10.000, todo ese periodo que todavía es anterior al neolítico, pues sí ocurrieron un montón de cambios y deben haber aparecido y desaparecido establecimientos humanos, pero ninguno era muy estable, valga la cacofonía que acabo de hacer. La primera construcción de una sociedad estable que está en un cierto lugar durante un periodo largo y que está constituida por un grupo mayor a 150 personas, hasta donde sabemos hoy ocurre con los natufianos, en la zona hoy justamente entre la parte de Cisjordania e Israel, ahí donde se juntan, ahí es Al-Natuf, y de ahí viene el nombre de natufiano, a la sociedad que se constituyó entonces y que es, hasta donde yo sé, el primer momento en el que empezamos a adorar antepasados. Y por eso creo, esa adoración a los antepasados es lo que permite el establecimiento de un grupo humano más grande, a los 150 que son el límite, y el mantenerse en un solo lugar durante ese tiempo les va permitiendo a este grupo empezar a entender mejor el funcionamiento de los ciclos agrícolas que se van a convertir en agrícolas una vez que pase el último periodo realmente frío que nos ha tocado, que es este pedacito que se llama Younger Dryas, así se le llama por el polen con el cual se identificó esto. Es un periodo muy frío que termina por ahí del 10.000 y fracción antes de Cristo. Y a partir de ahí es que surge la agricultura.
Mi hipótesis es que la agricultura pudo haber existido en ocasiones previas, pero nunca se mantuvo. Y no se mantuvo porque si usted empieza a sembrar y produce una cantidad suficiente de comida para todos y empieza a sobrar, pues llega el problema de qué hacemos con lo que sobró. Y eso va a generar conflictos al interior del grupo, conflictos inmanejables hasta que se nos ocurre tener un antepasado al cual adorar. Antepasado que nos está vigilando desde otra dimensión y a partir de eso nos va generando una capacidad de cooperación superior a la que teníamos anteriormente. Y esto es lo que nos permite empezar a convertirnos en una especie que siembra su comida y que domestica animales para su beneficio. Eh, y esto ocurre por un fenómeno climático, insisto, es el último momento frío, a partir del cual el clima se vuelve bastante más estable y esto va a permitir que nos empecemos a establecer en distintos lugares. Tenemos varios ciclos Bond a partir de ese momento y uno muy importante, un par de eventos que ocurren entre el 8200 y el 4200 antes de Cristo. Estos ciclos van a llevar a que se desertifique el Sahara. El desierto del Sahara no ha sido desierto siempre. Si uno lo ve históricamente, hay momentos en los que se vuelve una sabana, en donde hay ríos, hay lagos y por lo tanto hay animalitos que andan ahí y se puede vivir ahí bien a gusto, pero de pronto ese espacio se empieza a desertificar y esto es el fenómeno que ocurre entre el 8200 y el 4200 a.C. La desertificación del Sahara es lo que va a provocar un gran desplazamiento de personas, sigue siendo hipótesis, no es una cosa que sea fácil de probar, un desplazamiento de personas a la única fuente de agua que hay ahí, que es el río Nilo. Y en el momento que llegan todos al río Nilo, pues es necesario construir una forma distinta de cooperación que permita vivir ya no a 500 personas juntas, sino a 2000 o 4000 o 10,000. Y ese es el origen de la civilización en Egipto. Nosotros la empezamos más o menos a medir bien a partir del 3900 antes de Cristo, es cuando empieza a haber estas dinastías que se consideran legendarias, pero muy probable que el fenómeno esté asociado, como le digo, a estos cambios climáticos relevantes. Em, por cierto, Egipto en realidad es una ciudad larga, 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 larga. Eh, Tiene, no sé, 4000 o 5000 kilómetros el Nilo, no me acuerdo cuánto, de largo, pero alrededor usted puede vivir en unos pocos centenares de metros. Más allá de eso empieza la arena y ya no se puede vivir. Entonces, controlar el río permite controlar a la población por completo. Y esto es lo que van a hacer las distintas organizaciones que ocurren en Egipto y que nosotros nos imaginamos como si fuera Egipto, una sola cosa. Pues no, no es una sola cosa. Resulta que tenemos tres grandes momentos de Egipto que están asociados, no se va usted a sorprender, al cambio climático. Tenemos un gran fenómeno de cambio climático que ocurre en dos golpes, entre el 2000 y el 1600 antes de Cristo. Esos golpes van a llevar a la destrucción del viejo imperio de Egipto, al primer periodo intermedio y la aparición del reino medio de Egipto. El reino antiguo de Egipto es el de las pirámides. El intermedio es el que más recordamos por los faraones y las figuritas y demás. Y esto también va a llegar a su final por ahí del 1200 antes de Cristo con otro momento de golpe climático. Este último momento de cambio climático por ahí del 1200 se asocia a una cosa que llaman la gran tragedia de la Edad de Bronce. Hay muchos que han trabajado esto. Recientemente Eric Klein publicó un libro que se llama 1177 antes de Cristo y es el fin del mundo. Es una bonita narración de lo que ocurre en toda la región en donde teníamos pues, los mayores avances, digámoslo así, en Occidente,
que eran pues, de Egipto hacia Mesopotamia, pasando por todo el Levante, pues en esa zona, el sur de Turquía, etcétera. Y esto se va a venir abajo más o menos en esa época, 1200 a.C., por un fenómeno de cambio climático que va a desplazar a una gran cantidad de personas que vivían en las estepas del Asia Central rumbo hacia Levante, Egipto, Mesopotamia. Y la llegada de estos pueblos va a destruir lo que había y tenemos que volver a inventar una sociedad distinta. Este grupo de las estepas que se mueve hacia Levante en este año que le estoy diciendo, bueno, en esa época que le estoy diciendo, ya se había movido anteriormente en al menos dos ocasiones. Por ahí del 4000 antes de Cristo hay un gran desplazamiento. De ahí viene toda la parte norte de Europa que se va llenando de estos grupos de la estepa que traen ciertas tecnologías de cerámica muy particular y por eso se pueden identificar. Y que en épocas recientes, ahora que podemos hacer análisis del ADN arcaico, gracias a Svante Pavo, un investigador que encontró cómo analizar el ADN de los neandertales y gracias a eso esta tecnología estalló en los últimos 20 años. Ahora sabemos que estos grupos que venían de las estepas reemplazan prácticamente por completo a todos los hombres que vivían en Europa en esa época. No a las mujeres, nomás a los hombres. Lo sabemos por el cromosoma Y que cambia por completo en ese periodo. Eh, este grupo es el que llamamos indoeuropeo. Llega en esa época allá arriba, llega alrededor entre el 2000 y el 1600 abajo y empiezan a ocupar toda la península griega y la península de Italia, de ahí son los griegos y los etruscos, y vuelven a llegar alrededor del 1200 en otro montoncito, ¿verdad? Son varias migraciones de este grupo de indoeuropeos que en cada ocasión van a destruir un montón de cosas, es un pueblo más violento que los agricultores a los cuales van a reemplazar. Y alrededor del 1200, cuando ocurre este fin de la Edad de Bronce, nos van a dar como resultado esto que empezamos a llamar antigüedad, insisto, por ahí del 800, si quiere usted, ya de ahí, 800 antes de Cristo, de ahí en adelante le empezamos a llamar antigüedad. Ya de eso ya tenemos muchísima más evidencia escrita. La escritura, usted recuerda, se inventa en el 3300, 3400 antes de Cristo. No sabemos exactamente dónde. Tenemos bueno, tenemos la hipótesis de que hay una invención simultánea e independiente en Egipto y en Mesopotamia. Yo soy de la idea que la invención es de Mesopotamia y que la idea les pareció atractiva a los egipcios y ellos inventan la propia. No se parece, pero por la cercanía en el tiempo y por la forma del idioma, creo que es más lógico que hubiera ocurrido esto en Mesopotamia. Las otras dos invenciones de escritura que tenemos claramente independientes son China, por ahí del 1500 a.C., y Mesoamérica, lo platicamos aquí, el bloque de Cascajal, por ahí del 900 a.C. Probablemente haya una escritura en el Valle del Indo, que entonces ocurriría poco después de la Mesopotamia, pero no está claro si es escritura o no todavía, es algo de que se está tratando de entender. ¿Por qué pienso que el lenguaje es importante? Porque no cualquier lenguaje ayuda a inventar escritura. Lenguajes como los que usamos nosotros hoy en día, lenguajes que usan declinación como el latín o el alemán o el griego, no facilitan la invención de la escritura. Esto va a ocurrir con facilidad en idiomas a los cuales usted puede irle agregando cositas al final para complementar los casos a los que se refiere de un cierto sustantivo, de un cierto adjetivo, de un verbo. Estos idiomas aglutinantes, como es el caso del maya, permiten inventar la escritura. Lo mismo ocurre con el sumerio. El acadio
que es un lenguaje, digamos, de la misma familia de los lenguajes del árabe, del semita, etcétera, no es de esa forma. Y entonces, cuando los acadios usan la escritura de los sumerios para su propia escritura, pues se les va complicando la vida muchísimo. Y es algo similar a lo que ocurre, me parece, en Egipto, con una escritura que es del mismo tipo. Pero bueno, independientemente de esto, este fenómeno que ocurre alrededor del 3300 a.C., para el 1600, ¿se acuerda de los cambios climáticos y estos fenómenos de llegada de distintos grupos? Permiten la invención de los primeros alfabetos, en realidad no alfabetos, sino abyats, es decir, una especie de alfabeto, pero que no tiene vocales, tiene nada más consonantes, que es lo que es más práctico para los lenguajes de toda esa región que les platicaba yo. Para ellos, la estructura esencial del lenguaje consiste en raíces que normalmente tienen tres consonantes. Entonces, basta con poner esas tres consonantes para tener la idea general de lo que se está hablando, y eso es lo que va a facilitar este alfabeto. La conversión de ese alfabeto, abjad o abyad, en un alfabeto como el nuestro, donde sí tenemos vocales, es un fenómeno posterior que ocurre alrededor de lo que va a ser la conexión del comercio en el Mediterráneo. Ahí empieza propiamente hablando lo que llamamos ya antigüedad. Empezamos a escribir con alfabetos, eso nos permite hacer una comunicación mucho más fluida a través de la palabra escrita, permite que muchísima más gente aprenda a leer y escribir, que si eso era dificilísimo en los tiempos de Egipto o incluso de Mesopotamia, pues ya no es muy difícil en los tiempos de Roma o de Grecia. Y esa es una gran diferencia. De estas diferencias que, ya sabe usted, son la base de mi hipótesis. Diferentes formas de comunicación nos permiten una sociedad diferente y una sociedad que al mismo tiempo es más grande y que puede construir mitos, creencias que fortalezcan su capacidad de cooperación en esas grandes sociedades. Entonces, esta es la forma como va ocurriendo, pero insisto, estos cambios son los que nos permiten entender mejor estos cortes, y eso nos lleva al arranque de la Edad Media. En nuestro estudio tradicional, aquí en México ni vemos eso en la escuela casi, pero si alcanzó usted a ver algo en la escuela, dicen, pues la Edad Media va del fin del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, a la caída de Constantinopla en manos de los turcos, 1453. 1000 años prácticamente. Y eso es la Edad Media. Y aquí el asunto es que, pues, en realidad, cuando se cae el Imperio Romano de Occidente, la neta, ni quien se diera cuenta, mano. Eso ya estaba hecho una pachanga desde antes. Y propiamente hablando, en ese momento no ocurre el gran cambio en Europa, que es el afianzamiento del cristianismo, aunque ya para ese año 476 ya tiene usted los grandes concilios ecuménicos y ya medio está normalizada la religión, no es algo que esté pues expandido por todo el viejo imperio romano de Occidente, ni mucho menos en el norte de Europa. Esto es un fenómeno posterior. Eh, Hay un fenómeno climático en el 600, tantito antes, la época en la que Justiniano, el emperador de Oriente, tiene el poder, y le llamamos a esa época la plaga de Justiniano. Se enfría la zona y esto provoca más enfermedades, una gran plaga, una gran destrucción, y es después de esto que vamos a tener realmente el crecimiento de los dos grandes monoteísmos, que son en Europa el cristianismo y en Oriente el Islam. El Islam se inventa a partir del 622, que es cuando Mahoma abandona la Meca rumbo a Medina, la Égira, y en nuestro caso, en el caso de Europa o de Occidente, el cristianismo se consolida alrededor del siglo VI, lo cual no quiere decir que antes no hubiera nada,
ni en el caso del Islam, ni en el caso del cristianismo. Hay todo un proceso, pero ahí es el momento, me parece, donde puede uno empezar a ver algo distinto. Y no va a durar esa dichosa Edad Media hasta el 1453, porque en medio pasan un montón de cosas, y en particular alrededor del siglo XIII, del 1200, vamos a ver una transformación muy importante en la forma como funciona Europa. Entonces, de los 1000 años que teníamos, ya nomás nos quedan 600. Y de esos 600 necesitamos hacer una división para entender la forma como se fue organizando una sociedad bien diferente a lo que habíamos tenido en épocas anteriores. Entonces, espero que esto ayude un poquito para que en las siguientes ocasiones vayamos viendo con más detalle qué ocurre en cada momento, pero teniendo siempre en mente que nuestras referencias tradicionales, las ideas de la edad de hierro, la edad de bronce, de la edad media, de la antigüedad, son simplificaciones que fueron muy útiles cuando empezábamos a estudiar esto y que ahora pueden convertirse en obstáculos y que necesitamos empezar a verlo de una manera un poco distinta. A mí me parece, insisto, que el recargarnos en el clima nos podría ayudar mucho mejor a dividir las etapas previas a 1500. Del 1500 para acá el clima es menos importante. Y después de eso necesitamos empezar a entender la evolución de estas creencias que son las que permiten la creación de grandes sociedades. Sin este conjunto de creencias es muy difícil mantener la cooperación. Los seres humanos estamos hechos para cooperar, somos buenísimos para eso. Estamos hechos para creer lo que nos dicen los demás. Estamos hechos para hablar tratando de convencer a otros de que nosotros tenemos la razón. Son cosas que tenemos, pero eso no lleva necesariamente a que pueda uno vivir en sociedades de millones de individuos. Para lograr eso se necesita un proceso de construcción de lo que llamaba Kolakowski la razón mítica, que sostenga la forma como la sociedad va enfrentando sus problemas cotidianos. Entonces, ya espero con esto dejar más o menos claro las cosas raras que vamos a ir platicando después, y empiezo con ello a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.